En medio del transitar de esta vida en la que nos encontramos, con mucha frecuencia los seres humanos sufren, con mucha frecuencia los seres humanos lamentamos pérdidas de seres queridos, con mucha frecuencia los seres humanos tenemos que sufrir en ocasiones la pérdida de los bienes materiales, de esas cosas que son tan necesarias para la subsistencia en este mundo. Pero saben, queridos amigos, al principio no fue así. La palabra de Dios en el libro de Génesis, el capítulo 1 y 2, narra de cómo de manera extraordinaria Dios hizo preparativos para recibir a Adán y Eva. Dios creó un mundo hermoso, perfecto, donde no habría mancha de contaminación, donde no había dolor y sufrimiento. Pero tristemente, Dios tenía un enemigo, aún tiene un enemigo que se llama Satanás, el diablo, quien antes fue un ángel de luz, como lo dice el libro de Isaías y el libro de Ezequiel. Luzbel, quien fue el más alto después de Dios mismo, se rebeló contra el gobierno de Dios y comenzó una rebelión en el cielo. Al ser retirado del cielo, como lo dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, cayó a la tierra y aquí en la tierra entonces se metió con la niña de los ojos de Dios. Aquí en la tierra Satanás buscó entonces a los seres humanos, lo más hermoso y preciado que Dios tenía en toda la creación, y buscó hacerles daño. Es entonces cuando el diablo se ensaña contra Adán y Eva, hace pecar a Eva engañándola, y luego Adán, sin pensar dos veces, decide echar suertes con Eva y como resultado Adán y Eva perdieron lo que un día habían tenido. Yo quiero que te imagines por un momento el hecho de que Adán y Eva viesen por primera vez el caer de una hoja cuando nunca se caían las hojas de los árboles, ya que la naturaleza era perenne, eterna. Yo quiero que pienses por un momento lo que sufriría Adán y Eva al ver ese primer sacrificio de ese animal con el cual Dios tuvo que vestir la vergüenza de la desnudez de ella. Yo quiero que te imagines esa escena en la que por primera vez Adán y Eva, los seres humanos, pueden ver el cuerpo sin vida de un ser querido, Abel, después de haberle sido quitada la vida por medio de Caín. Oh queridos amigos que me escuchan, en esta vida sufrimos las inclemencias de la naturaleza. En este mundo sufrimos de diversas maneras, pero quiero decirte que la Biblia habla de restitución, y una de las historias que más me encantan sobre eso es la historia de Mefiboset. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 4, el versículo 4 dice así: Ahora bien, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo llamado Mefiboset. Antes de hablarte acerca de Mefiboset, quiero que contextualices y entiendas de qué familia venía. El primer rey que Dios había instaurado en Israel se llamó Saúl. Saúl tuvo un hijo que se llamó Jonatán y Jonatán tuvo un hijo que se llamó Mefiboset. En otras palabras, Mefiboset era un príncipe. Mefiboset era un candidato para ser próximo rey de Israel a futuro. Mefiboset vivía en un hogar hermoso. Mefiboset era hijo del rey, era hijo de príncipes. Mefiboset tenía los mejores juguetes, tenía la mejor comida, tenía acceso a la mejor educación. Ese era Mefiboset. Es decir, Mefiboset tenía un futuro prometedor. Mefiboset tenía todo lo que una persona pudiese desear en esta tierra. Era hijo de rey, era hijo de un príncipe. Pero saben, la Biblia dice que Saúl hizo lo malo ante los ojos del Señor y por eso Dios tuvo que levantar otro rey llamado David. Pero en este momento, en el pasaje que estoy leyendo, justo se está narrando la muerte de Saúl y de Jonatán. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Voy a volver a leer el texto. Ahora bien, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo llamado Mefiboset, que era inválido de los dos pies.
Cuando Mefiboset tenía 5 años de edad, llegó de Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto. Entonces su nodriza tomó a Mefiboset y huyó con él, pero con las prisas de la huida éste se cayó y quedó inválido. Imagínate la escena. Mefiboset está con su nana, con su nodriza, con su cuidandera, cuando de pronto llega rápidamente un mensajero diciendo: Saúl, Saúl ha muerto y Jonatán ha muerto. El niño quizá no entiende lo que está pasando, pero su nodriza sí. Y es que, queridos amigos que me escuchan a esta hora, en aquel tiempo había por costumbre que cuando un rey nuevo se montaba de diferente linaje, de diferente sangre real, entonces ese rey trataba de exterminar a la familia del anterior rey. En ese contexto, su nodriza, pensando que David iba a hacer eso con la descendencia de Saúl, sale corriendo con el niño, agarra al niño deprisa y sale corriendo. La Biblia no indica por dónde, pero la Biblia dice que mientras esa mujer, con toda la intención de hacerle bien a ese niño, con toda la intención de guardarlo y proteger su vida, sale corriendo con Mefiboset, pero en un momento el niño se le cae. Y fue tan duro el golpe que quedó inválido. Oh queridos amigos, el príncipe Mefiboset, el que tenía un futuro prometedor, de un momento a otro lo pierde todo. Perdió el vivir en una casa cómoda, perdió a sus padres, perdió su salud. Y ahora Mefiboset viviría en un lugar que se llamaba Lodebar. Saben, queridos, quiero decirte que si hay alguien que quiere destruir a la raza humana por completo, es el enemigo de Dios, el diablo. El apóstol Pablo habla que nosotros estamos en medio de una lucha espiritual que no está frente a nuestros ojos, que no vemos, pero que es real. Pablo dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas de maldad. El apóstol Pedro reconoció esto en otra parte de la Escritura, en la carta que él escribe, en la primera carta de Pedro, el capítulo 5, el versículo 8, de la siguiente manera. La Biblia dice: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quiero decirte, querido amigo que me escuchas, que tú tienes un enemigo, que quizá no lo has visto, pero es real. La Biblia dice que allí está, y se llama el diablo. Y él quiere destruirte. Él quiere hacerte daño, Él quiere verte sufrir. Por eso detrás de todas las pérdidas, detrás de todo el sufrimiento, detrás de todo el dolor, aun cuando sea a través de seres humanos, la persona que está detrás del telón que no vemos y que está ensañada contra los hijos de Dios, se llama Satanás. Y aquí el diablo, Satanás, había hecho un daño terrible en la vida de un niño que no tenía razón ni culpa de lo que estaba pasando. Mefiboset se encontraba allí en su casa, quizá jugando con su juguete, con su juego preferido, cuando de repente llegue la noticia, y esa noticia cambia su vida por completo, porque la nana lo saca corriendo y allí Mefiboset pierde todo lo que tenía, hasta su salud. Y quizá yo estoy hablando a esta hora para alguien que en algún momento, sin querer, se le fueron arrebatados cosas muy valiosas para esa persona. Quizá estoy hablando para alguien que perdió a sus papitos, a esos seres que tanto nos cuidan y nos aman y nos protegen, los perdió a temprana edad, y desde muy temprana edad tuvo que llevar humillaciones, tuvo que llevar consecuencias terribles a causa de no tener sus papitos vivos. Quizá estoy hablando para alguien que fue abusado en la infancia. Quizá estoy hablando para alguien que hubo algo en su vida que le quebró su vida para siempre y que por causa de ello sufre, que por causa de ello hoy tiene una pérdida y un dolor grande en el corazón. Oh, queridos amigos, eso le pasó a Mefiboset. Mefiboset lo perdió todo. El dolor y el sufrimiento ahora habían tomado el lugar de la alegría, de la emoción. Oh, queridos amigos,
la escasez ahora había tomado el lugar de la prosperidad. Y quiero pensar un momento en lo que hizo la nana, en lo que hizo la nodriza. Esta mujer, con toda la intención de cuidarlo y de hacerle un bien al muchacho, terminó haciéndole un mal terrible. Y es que en ocasiones, queridos, los seres humanos a veces con la intención de hacer bien, terminamos haciendo un mal. Y es que a veces escucho la historia de personas que queriendo proteger a sus hijos del hambre, porque ellos, los padres, cuando fueron niños pasaron hambre, entonces ahora cuando tienen hijos, dicen yo no quiero que mi hijo tenga hambre y ahora le compran de todo. Y lo triste es que cuando un hijo tiene de todo y en abundancia se da el lujo de decir yo no quiero esta comida, yo no quiero otra, yo no quiero esta otra, yo quiero que me compre un bonjour, yo quiero que me compre un dulce, yo quiero que me compre un chito, yo quiero que me compre unas papitas fritas. Y como padres, con el afán de no ver sufrir a nuestros hijos, con el afán de que nuestros hijos no sufran y no pasen las circunstancias difíciles que a veces como adultos pasamos, con ese afán de protegerlos y cuidarlos, salimos corriendo a comprarle de todo y lo que hacemos es un daño porque es un hijo que no aprecia la bondad de tener alimento, sino que por tener abundancia se da el lujo de desperdiciar y se cría siendo una persona terrible. Saben, queridos amigos, a veces con el afán de cuidar a nuestros hijos les hacemos un daño terrible. Un día escuché una madre que decía, yo amo mucho a mi hijo y por tanto amor que le tengo, yo no puedo permitir que él se vaya de la casa porque yo sé que él fuma droga, yo sé que él mete vicio, pero yo mejor prefiero que él lo haga aquí en mi casa donde yo lo pueda ver, que no lo haga en la calle donde algo le puede pasar. Y estos padres, queridos amigos, en ocasiones con el afán de proteger a sus hijos les hacen un daño terrible. Oh, queridos amigos, la nodriza con la intención de proteger a Mefiboset le terminó haciendo un daño terrible. Lo dejó inválido. Pero saben, la historia de Mefiboset no termina allí. Si puedes revisar la Biblia unos capítulos adelante, en el segundo libro de Samuel, el capítulo 9, encontramos la otra parte de la historia y es la que quiero hacer énfasis a esta hora. Quiero recordarte, o quiero decirte si no lo sabes, que David y Jonathan eran muy buenos amigos. Y saben que una vez hicieron un pacto. Jonathan le dijo a David, yo sé que Dios te ha escogido a ti como el próximo rey. Y yo no tengo problema por eso. Yo debía ser el próximo rey por sangre porque mi papá es Saúl, pero si Dios te escogió a ti, yo estoy dispuesto a servirte. Pero yo quiero que me prometas algo, David, le dijo Jonathan mientras vivía. Yo quiero que me prometas que me vas a cuidar, que vas a mantener tu palabra y vas a ser leal a mí, que no me vas a hacer daño cuando llegues al palacio. Y ese día la Biblia dice que David y Jonathan hicieron un pacto. Pero saben, David no tuvo la oportunidad de proteger a Jonathan cuando fue rey, porque antes de que David montara para ser rey, antes de que David subiera al trono, Jonathan murió y David lloró su pérdida. Pero un día, saben, queridos amigos, un día después de que había pasado tanto tiempo, uno de esos días en los que los seres humanos empezamos a recordar las cosas del pasado y lleno de nostalgia en su corazón por haber perdido a su amigo, David pregunta, ¿habrá quedado alguien familiar de Jonathan a quien yo pueda hacer misericordia para cumplir mi palabra? Y es allí donde aparece entonces un criado llamado Siba. Siba conocía de la existencia de este muchacho Mefiboset, que ahora era un adulto, y que durante mucho tiempo Mefiboset estaba allí en Lodebar, en las sombras, en lo oculto. Mefiboset nunca había salido de Lodebar. Mefiboset estaba escondido en la oscuridad de este lugar, porque Mefiboset tenía miedo de salir, tenía miedo de que algo malo le pasara por haber sido hijo de Jonathan, el que había sido el príncipe de Israel. Y Siba, que lo conocía, dice, sí, yo conozco a un muchacho, se llama Mefiboset, y este muchacho es lisiado de los pies. Voy a leer la escritura para que te contextualices un poco más y escuches
el hermoso llamado que le hace el rey. ¿Dónde está?, pregunta el rey. Estoy leyendo 2 de Samuel capítulo 9, el versículo 4. ¿Dónde está?, le dijo el rey. En Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel, respondió Siba. Entonces el rey David ordenó que lo trajeran de aquel lugar. Y cuando Mefiboset, hijo de Jonathan, nieto de Saúl, llegó ante David, se inclinó en señal de reverencia. Mefiboset, exclamó David. A sus órdenes, su majestad, le respondió él. David le dijo, no tengas miedo, porque yo te voy a tratar muy bien. En memoria de Jonathan, tu padre, haré que se te devuelvan todas las tierras de tu abuelo Saúl, y comerás siempre a mi mesa. Oh queridos amigos, qué hermoso. El rey manda llamar a Mefiboset. Y Mefiboset pudo haberse quedado allí en Lodebar, pudo haberse acostumbrado allí al dolor, al sufrimiento, a la miseria, a la oscuridad. Mefiboset pudo haber dicho, ¿por qué tengo que ir donde David si fue precisamente por este rey que yo estoy aquí escondido? Pero saben que no, Mefiboset aceptó el llamado del rey, aceptó la buena voluntad del rey y llega al palacio. Y cuando llega al palacio, David le dice, yo te voy a hacer misericordia por amor de tu padre. Saben, queridos oyentes, a esta hora quiero decirles algo muy importante. Dios es un Dios fiel y Dios ama a los que le aman. Y cuando tú eres un hijo del Señor, cuando tú te gozas en el Señor, cuando tú lees la palabra y sigues lo que la Biblia dice, no lo que la tradición dice, no lo que otros dicen, sino lo que la palabra de Dios dice, y cuando Dios encuentra en ti un ser humano fiel, Dios también protege tu familia. Dios también protegerá tu familia. Porque aquí dice que David manda traer a Mefiboset por el trato y por el pacto y por el amor que había tenido con Jonathan. Si tú tienes hijos que no están bien en la vida, si tú tienes hijos que no van por un buen camino, no te preocupes. No te angusties como si no tuvieses esperanza. Clama al Señor y Dios escuchará tu petición. Y ese hijo que está haciendo una vida terrible y que está haciendo daño a sus hijos, a sus nietos, a tus nietos, ese hijo que está tratando mal a su esposa, Dios tendrá misericordia de él y lo orientará por el camino. Ese muchacho que quizás se está perdiendo en el alcoholismo, en la drogadicción, Dios te lo va a restituir. Ese muchacho que quizá está en esta situación de salud difícil, en la que ya los médicos lo han desahuciado, Dios tendrá misericordia de él y hará algo extraordinario para devolverte a ese muchacho, a esa muchacha, en una bendición. Y saben, aquí la Biblia dice que David llama a Mefiboset y le dice dos cosas, y es las que quiero resaltar a esta hora. Lo primero que le dice es, todo lo que era de tu abuelo. Recuerden que el abuelo era Saúl, era el antiguo rey, o sea, muchas cosas, muchas pertenencias. David le dice, todo lo que era de tu abuelo te lo voy a dar a ti. Y esto es restitución, queridos amigos. Dios quiere restituirte lo que el enemigo te ha quitado. Dios quiere restituirte lo que la vida te ha quitado. Dios quiere restituirte para secar tus lágrimas. Dios quiere restituirte para que el dolor de tu corazón se acabe. Y ese día, después de tanta crisis, de tantos años en la sombra, de tantos años en medio de la zozobra, del miedo, ese día el rey le dice, no tengas miedo, yo te voy a restituir y vas a ser un hombre rico. Pero saben, no se queda allí la historia, sino que David le dice, pero te voy a poner una condición. Tú vas a comer siempre en mi mesa. Y es que saben, queridos amigos, a pesar de que ahora David le había restituido todo a Mefiboset, Mefiboset siempre tenía que depender de David porque debía sentarse a la mesa y esperar los platos extraordinarios que vendrían, pero de parte del rey. En otras palabras, Mefiboset debía entender que siempre debía depender del rey. Oh, queridos amigos, si quizás estoy hablando para alguien que tiene fortunas, si quizás estoy hablando para alguien que está bien acomodado, que tiene fincas, si quizás estoy hablando para alguien que tiene un hogar hermoso, buenos hijos,
yo quiero recordarte algo. Lo que tú tienes, lo tienes porque el Rey te lo ha dado. Y tú, en vez de sacar pecho y decir que eres un buen comerciante y por eso es que tienes lo que tienes, y que eres un buen esposo y por eso tienes lo que tienes, y es cierto, de seguro eres un buen hijo del Señor, pero hay algo que no puedes olvidar, y es que todo lo que tú tienes, quien te lo ha dado es Dios. La salud que tú tienes, Dios te la ha dado. Jamás tomes arrogancia a decir que lo que tienes, lo tienes por tu fuerza, porque todo lo que tenemos, lo recibimos del Señor. Y yo quizá estoy hablando esta hora para alguien que lo ha perdido todo y que todavía está en lo de bar. Quizá estoy hablando para alguien que todavía está allí en la angustia, en el dolor, en el miedo, en la oscuridad. Quizá estoy hablando para alguien que ha sufrido durante muchos años por algo que le pasó en su vida, por algo que fracturó su vida y que hoy todavía se encuentra allí en la zozobra, en el miedo, en el temor, en la enfermedad. Quiero decirte que Dios quiere restituir tu vida. Y yo quiero que digas ahí donde estás en tu mente, en tu corazón: Señor, restitúyeme por favor. Ayúdame a encontrarte. Ayúdame a llegar a tu palacio, a tu presencia. Y yo quiero que me des la oportunidad de ser restituido. Pero ¿saben? Estamos en un mundo difícil. Y hay mucha gente, tengo que aceptar que hay mucha gente que ha ido a la tumba sin restitución. Hay mucha gente, buenos hijos del Señor, que le aman, que escuchan su palabra, que le sirven, que en vez de morir de manera digna, que en vez de morir con algunas cosas, han muerto en la miseria, en la enfermedad, en el dolor, en el sufrimiento. Quiero decirte que aunque estas personas han descansado en el Señor en estas circunstancias, hay una restitución de la cual sale de todo lo normal que hay en este mundo que conocemos, y será en ese momento en el que el Señor restituya todas las cosas. ¿Saben que la Biblia en el libro de Apocalipsis habla de que Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva? Y en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva van a vivir los hijos que Dios resucite, que han aceptado a Dios como su Salvador. Van a vivir ahí con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los profetas dicen que ellos plantarán viñas y comerán de ellas. Los profetas dicen que allí la gente no va a morir porque es la promesa del Señor. Dios creó al hombre para que viviese eternamente y lo volverá a poner en un lugar donde vivirá eternamente. Pero ¿saben? Aún allá en la tierra nueva o en esta tierra renovada, aún en ese momento en el que no habrá dolor, ni sufrimiento, ni llanto, seguiremos dependiendo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es que la Biblia dice que en la tierra nueva habrá un árbol que está en medio del paraíso de Dios, dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 2. Y ese árbol, según dice el capítulo 22, de Apocalipsis, es el árbol de la vida. Ese árbol que cada mes da un fruto diferente, y es por eso que el profeta Isaías dice que los hijos de Dios irán de mes en mes a la casa de Dios, a la presencia de Dios. Es decir, que en la tierra nueva, los hijos de Dios, aunque estemos por allá en nuestras fincas, cuando estemos por allá en nuestros lugares viviendo la eternidad con el Señor, iremos a la presencia del Señor de mes en mes para comer del árbol de la vida, para recordar que dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. En otras palabras, sea aquí o sea allá, siempre, 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 queridos oyentes, vamos a depender del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Y queridos amigos, si yo estoy hablando quizá para alguien que lo ha perdido todo, pero que es fiel al Señor, repito esa palabra, y quizá no ha sido restituido, colócate en tus rodillas y dile: Señor, esa restitución que hiciste con Mefiboset, hazla en mi vida. Esa restitución que le hiciste a Job, hazla en mi vida. Y si no es tu voluntad que la reciba en esta tierra, Señor, dame las fuerzas para vivir con fe, para no renegar de ti, porque yo sé que cuando tú vengas me restituirás todas las cosas en vida eterna y en un mundo sin sufrimiento y sin dolor en Cristo Jesús.
¿Quieres tú ser restituido en el nombre del Señor Jesucristo? Yo quiero orar por ti. Querido Dios, tú conoces la vida de cada persona que escucha este programa. Lo pongo en tus manos, Señor. Pongo en tus manos quizá esa dama que está sufriendo, que vive en Lodebar, allí en el sufrimiento, en el dolor, para que tú, Señor, tengas misericordia y la llames y la restituyas. Permite, Señor, que las personas puedan encontrarte y que puedan encontrar esperanza en tu palabra, que puedan encontrarte a ti, oh Dios, Rey de reyes y Señor de señores, de manera que si no es en esta tierra, cuando tú vengas, Señor, podamos ser restituidos delante de tu presencia, en vida eterna y en bienes infinitos para gloria de tu nombre. Quédate con cada oyente en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo, el rey te mandó a llamar. Todo lo que le
enemigo te robó hoy, Él te lo devuelve al 100 por 1. El Rey te mandó a llamar.